Bienvenidos estudiantes, hoy hablaremos sobre un tema clave en la programación, la seguridad y la privacidad de la base de datos. Este conocimiento será crucial para su futuro profesional. Vamos a ver la introducción al tema de la seguridad de base de datos, cuáles son las amenazas más comunes, las medidas de protección y el marco legal. ¿Por qué es tan importante proteger la base de datos? Una base de datos insegura puede causar pérdidas económicas, daños en la reputación y violaciones a la privacidad de nuestros usuarios. Nuestra responsabilidad es prevenir estos problemas mediante buenas prácticas desde nuestro lugar de programadores. Vemos un concepto fundamental en la seguridad informática que también aplica directamente a las bases de datos, que es la triada de la seguridad. La triada de la seguridad está formada por tres pilares: confidencialidad, integridad y disponibilidad. La confidencialidad significa que solo las personas autorizadas pueden acceder a la base de datos. Por ejemplo, los datos de los clientes no pueden estar disponibles para cualquier usuario del sistema. Integridad implica que la información no debe ser alterada de forma incorrecta, ni con errores, ni por ataques. Esto asegura que los datos en la base de datos sean confiables y precisos. Y finalmente, la disponibilidad quiere decir que todos los datos deben estar accesibles cuando los usuarios autorizados lo necesiten. No sirve de nada tener los datos bien protegidos si los sistemas están caídos o bloqueados. Como futuros técnicos programadores deben tener siempre presente esta triada, porque toda medida de seguridad que implementemos en una base de datos tiene como objetivo proteger estos tres aspectos al mismo tiempo. Las amenazas más frecuentes son inyección SQL, accesos no autorizados, robo de información y ataques ransomware. Accesos no autorizados. Bien, vamos a diferenciar dos conceptos que aparecen similares a simple vista, pero no son lo mismo: la autenticación y la autorización. La autenticación se encarga de comprobar quién es la persona o el sistema que intenta entrar a la base de datos. Por ejemplo, cuando ingresamos un usuario y una contraseña para conectarnos a MySQL, el sistema valida nuestra identidad. La autorización, en cambio, entra en juego después de lo que ya sabemos quién es el usuario y lo que hace definir qué acciones puede realizar esa persona dentro de nuestra base de datos. Pensemos un ejemplo sencillo. En una empresa un programador puede autentificarse la base de datos con su usuario y contraseña. Sin embargo, la autorización puede indicar que ese programador solo puede leer los datos y no modificarlos, mientras que el administrador sí tiene permiso de agregar, cambiar o eliminar información. Ese esquema de autenticación y autorización es una de las primeras barreras para proteger los datos. Ataques de inyección SQL. Ahora vamos a hablar de uno de los ataques más peligrosos y comunes contra nuestra base de datos, la inyección SQL. ¿En qué consiste? Básicamente es cuando un atacante aprovecha un campo de entrada, por ejemplo un formulario de usuario y contraseña, para escribir los comandos SQL maliciosos. Si nuestra aplicación no valida correctamente esos datos, la base de datos ejecuta esos comandos como si fueran legítimos. ¿Cómo funciona en la práctica? El atacante manipula los campos de texto agregando código SQL que modifica la consulta original. Esto puede permitir saltarse la autentificación, borrar información o incluso robar todos los datos almacenados. Un ejemplo típico es este: cuando escriben como usuario admin apóstrofe espacio guión guión y cualquier cosa como la contraseña. El doble guión es interpretado como un comentario. Entonces la verificación de la contraseña queda ignorada y el sistema le permite el acceso. Para protegernos de estos tipos de ataque, hay que utilizar consultas parametrizadas o preparadas, validando siempre los datos que ingresan los usuarios, utilizando procedimientos almacenados y aplicando el principio de mínimo privilegio. La prevención está en el código que escribimos y en las configuraciones que aplicamos. Como futuros programadores, deben grabarse esto: nunca confíen en los datos que recibe su aplicación. Siempre trabajen con técnicas seguras para interactuar con la base de datos. Pérdida y corrupción de los datos. Otro riesgo importante para las bases de datos
es la pérdida y la corrupción de la información. Vamos a empezar viendo las causas más comunes. Pueden ocurrir fallos de hardware, como un disco o un servidor, que dejan de funcionar, errores de software o incompatibilidades, errores humanos, como cuando alguien borra o modifica datos por accidente, ataques maliciosos, como los ransomware o los llamados wiper, que eliminan datos, e incluso por desastres naturales que afecten a los centros de datos. ¿Y qué pasa cuando se pierden o se corrompen los datos? Las consecuencias son graves, las interrupciones del servicio que afectan a todas las operaciones, pérdidas económicas que no se puede seguir trabajando, daño en la reputación, pérdida de confianza de los clientes, problemas legales por no cumplir las normas de resguardo de datos y en el peor de los casos la pérdida permanente de la información que no se puede recuperar. Por eso es tan importante que como futuros programadores y técnicos siempre piensen en mecanismos de respaldo, recuperación y prevención para proteger los datos. Ahora vemos el problema de las modificaciones no autorizadas a las bases de datos. Imaginemos el escenario, una persona, ya sea un atacante externo o incluso alguien interno con permisos indebidos, consigue un acceso de escritura a los registros y modifica la información crítica. Esto puede ser con fines de fraude, de sabotaje o simplemente causar daño. Veamos algunos ejemplos, ¿no? En el ámbito financiero, un empleado podría alterar registros de transacciones para encubrir desvío de dinero o actividades fraudulentas. Muchas veces estos cambios pueden pasar meses sin ser detectados. Otro ejemplo muy concreto y cercano a ustedes, los registros académicos. Si un estudiante puede lograr sin autorización a la base de datos de su universidad y modificar calificaciones, la integridad del expediente académico queda comprometida. ¿Cómo se puede detectar estas modificaciones no autorizadas? Mediante las auditorías periódicas de la base de datos. Verificamos verificaciones automáticas de integridad y sumamos la comprobación que alerten si algo cambió. Estas medidas nos permiten identificar alteraciones a tiempo. La integridad de los datos es fundamental, especialmente en la base de datos, que contienen información crítica como datos médicos, financieros o académicos. Por eso, como futuros programadores, deben implementar mecanismos que protejan los datos y registren todo lo que pasa en el sistema. Con esto terminamos el tema de hoy, donde vimos algunos riesgos comunes que pueden afectar a la base de datos, inyecciones SQL, pérdida de información y modificaciones no autorizadas. Estos conceptos son la base para entender por qué necesitamos aplicar buenas prácticas y medidas de seguridad. En el próximo video vamos a avanzar un paso más, vamos a enfocarnos en las medidas de protección que podemos implementar para evitar que estos problemas no ocurran. Así es que los espero para la próxima clase para seguir profundizando en la seguridad de la base de datos. Nos vemos en el siguiente video.